el tema de la, no sé si es guerra, es todavía invasión de Rusia a Ucrania, despierta, por supuesto, inquietud en el mundo. Rubén Darío nos va a ayudar a entenderlo esto. Buenas tardes, Rubén Darío. Hola, Carlos, buenas tardes, a tus órdenes. Rubén, hay en el mundo una inquietud que se habla de Tercera Guerra Mundial y creo que es demasiado pronto y un tanto exagerado hablar en esos términos, pero de todas maneras es preocupante, ¿no? Así es, Carlos, es preocupante porque puede ser el inicio de una conflagración que supere los límites territoriales de Ucrania, en este caso Rusia, el suroeste ruso, porque hay demasiados intereses en la zona como para pretender que el conflicto se va a encapsular, habida cuenta del antecedente que existe de 2014 de la anexión de Rusia de la península de Crimea, ¿no? En esa ocasión, para evitar la escalada del conflicto, se negoció, deberás recordar, el protocolo de Minsk, sí, por el cual Rusia se obligaba a no militarizar esa zona. Sin embargo, ha roto el protocolo de Minsk, que estaba ahí algo estancado, ¿no? Y ha hecho una jugada, una apuesta muy fuerte por los separatistas de las regiones de Donetsk y de Luhansk, que son los dos territorios más próximos a la frontera rusa. Perdón, ¿no? Perdón, sí, te escucho. Donetsk y Luhansk están bajo control rebelde desde el 2014. O sea, no hay un poder físico del Estado ucraniano ahí. Una parte pequeña, ni siquiera el 50% del territorio de las dos regiones está controlado por los separatistas prorrusos. Son territorios relativamente pequeños los que estos rebeldes controlan desde el 2014. Esta guerra interna, esta guerra civil, se ha sostenido durante todos estos años, ha causado más de 14.000 víctimas fatales, pero no había un crecimiento de la capacidad de control de los líderes rebeldes. Yeah. Lo que ahora ha hecho Putin es reconocer la independencia de esas dos repúblicas y están reclamando la totalidad del territorio de esas regiones. Insisto, ni en Luhansk ni en Donetsk hay un control total de los rebeldes, sino de una pequeña parte muy pegada, de ambas regiones, muy pegada a la frontera con Rusia. Entiendo que quiero entender que una de las acciones inmediatas que busca la invasión rusa, la invasión dispuesta por Putin, es asegurar la totalidad de ambos territorios, así como tiene la totalidad de la península de Crimea, asegurar una supuesta independencia de ambos territorios, con lo que hay un cercenamiento territorial importante de lo que hoy es Ucrania. Claro, pero los dos territorios en manos de los rebeldes son rebeldes prorrusos que van a querer ser parte de la soñada recuperación del Imperio Ruso, de la Federación. Claro, pero es una forma de ir avanzando en una recuperación territorial de la Federación Rusa. Y esa pretensión de Putin no es del todo cierta, ¿no? Es cierto que desde hace muchos años, desde siglos atrás, el siglo XII, el siglo XIII, Kiev era una población donde vivían rusos del imperio zarista, ¿no? De lo que después sería el imperio zarista, porque ese territorio, que son unos valles muy fértiles para la agricultura, ha sufrido la invasión primero de los mongoles, de
de los polacos en su momento, bueno, una serie de invasiones, inclusive el Imperio Otomano, los rusos, y lo último fue la Unión Soviética. Entonces, es muy difícil ver en la historia un Estado independiente antes de la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y la emergencia no solo de Ucrania, sino de toda la república, Estonia, Lituania. Vladimir Ilich Lenin, ¿qué es lo que hace con Ucrania? Bueno, es que hay ese problema. Antes de del ingreso de la Unión Soviética, la formalización de la Unión Soviética, había cierta, vamos a decir, vaguedad entre lo que había sido el dominio otomano sobre esos territorios y el dominio de la Rusia zarista sobre ellos, ¿no? Claro. Sobre todo porque ahí hay un ingreso, un acceso al Mar Negro, ¿no? Por las costas de Ucrania, ¿no? Y es una forma, vamos a decir, fácil y expedita para acceder al Mediterráneo y a sus países limítrofes. ¿Te explico? Entonces, te explico. Lo que pasa es que hoy en la mañana poníamos un fragmento de un discurso, de una respuesta que dio Putin a una periodista inglesa, si no me equivoco, donde le decía, retrotraigámonos a Vladimir Ilich, a Lenin, y ahí va a encontrar usted el inicio de Ucrania. Entonces, creo que es una manipulación histórica interesante, pero como hay gente que lo escuchó eso, fuera bueno saber exactamente qué hizo Lenin con Ucrania. Mira, no lo tengo el dato ni lo he leído el discurso específicamente, pero ¿qué hizo la Rusia leninista? La Rusia leninista fue crear una federación bajo el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incorporar gran parte del territorio europeo y asiático, todo el territorio europeo y asiático que pudiera. Entonces, Eurasia. Ha habido la creación, claro, Eurasia, ha habido la creación de algunos estados que no eran propiamente tales, ¿no? O la exigencia de uniones como la de la República Checa y Eslovaquia, que antes del inicio de la era soviética eran estados independientes y que vuelven a ser independientes, ¿no? Entonces, la delimitación política que hace Lenin de Estonia, Lituania, de Chechenia y de todos aquellos, ¿no? Es como una división, en muchos casos forzado, es de lo que se agarra Putin para decir que en realidad Ucrania no era un estado antes de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no era un estado propiamente tal. Y como yo te decía, Ucrania tiene una larga tradición de invasiones, desde los mongoles en el siglo XII hasta Pedro el Grande y todo aquello. Entonces, una cosa sí es cierta, rusos, es decir, gente que hablaba el ruso, que genéticamente pertenecía a los grupos de la Rusia zarista, estuvieron presentes en Ucrania. Tanto es así que el hablar ruso no es propiamente de la exigencia de la Unión de Repúblicas Socialistas, sino que antes de que se forme esta Unión de Repúblicas ya se hablaba ruso en extensas tierras de Ucrania. Por eso el conflicto es tan complicado, porque por un lado hay mucha identidad histórica y cultural entre Rusia y Ucrania, y por otra parte hay diferencias muy marcadas en cuanto a la forma de accionar. Esto nos trae a la memoria, Carlos, ¿no? El inicio de la Segunda Guerra Mundial, las pretensiones de Hitler, ¿no? De anexar territorios en posesión de Polonia, que él consideraba eran parte de Alemania, del imperio
territorio alemán, sí, y por lo tanto había que hacer lo que había que hacer para volverlos al territorio, ¿no? Sí. Y un poco esa es la tesis de Putin, de volver estos territorios que por tradición, por cultura, por dominación, vamos a decir que en los últimos 300 años han estado bajo la dominación rusa, primero del Imperio zarista ruso y luego de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta 1991, sí, ¿no? Desde el 17 hasta el 91, que es cuando Ucrania declara su independencia. Ahora, sin embargo, sí, te escucho. No, termina tu idea. No, sin embargo, lo que se nota es que lo que Putin está buscando, más allá de una reivindicación histórica, es la consolidación de su poder al interior de Rusia. Una cosa es un Putin victorioso de la campaña, un Putin que se quedará en el poder más o menos eternamente después del triunfo de esta campaña, y otra cosa es un Putin no solamente derrotado en esta campaña, sino agobiado por los problemas que la derrota la traería consigo, ¿no? A ver, Rubén, tiene un discurso, un hilo conductor discursivo sumamente interesante. Putin dice, nos dijeron que no nos iban a apuntar con sus cañones, que no iban a avanzar. Tenemos 3 tratados que han roto porque están en nuestra orilla, en nuestra frontera, y están apuntando sus cañones hacia nosotros desde la OTAN. El crecimiento de la OTAN efectivamente lo fue no te voy a decir empujando a Rusia, pero de todas maneras le fue dejando sin aire entre la OTAN y él. Y eso lo preocupa. Digamos que tiene más o menos razón. Ahora, uno no le puede prohibir a los países independientes que tengan acuerdos con otros países, integren la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entren a Europa, sean parte de la Unión Europea, porque ahí están los euros, pues, ¿no? Así es evidente. Hay un mapa que publicó hoy día la BBC, el periódico de la BBC de Londres, ¿no? Que es muy interesante, porque ahí te muestra 14 estados de la órbita soviética que son fronterizos, algunos de ellos con Rusia, como es el caso de Estonia, Letonia y Lituania, sí, ¿no? Que refuerzan la distancia, vamos a decir, entre Rusia y Europa, sí, ¿no? Y por otro lado, son vistos por Rusia como una amenaza porque le cierran totalmente el espacio estratégico en el suroeste ruso, ¿no? En algún momento Putin decía, no nos dejan capacidad de movimiento, ya no podemos retroceder más, con la incorporación de Ucrania a la OTAN, que te quiero aclarar, Carlos, que desde el año pasado, muy a comienzo del año pasado, la OTAN ha señalado en reiteradas oportunidades que por el momento no había ninguna posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN por el enervamiento de la relación con Rusia que ellos suponían. También en la Unión Europea le habían puesto un cuarto intermedio a la incorporación de Ucrania. Lo que sí no estaba en discusión era las acciones que estaba llevando el gobierno de Zelensky para depender cada vez menos de la alianza estratégica que hasta hace 5 años había mantenido Ucrania con la Rusia de Putin. Ahora, el presidente de Ucrania dice lo que está buscando Rusia es hacerse de Chernobyl y, de ser posible, borrar a Ucrania. No sé si el borrar a Ucrania entra, pero lo de Chernobyl ¿puede ser algo? Sí, hoy Rusia
hacia la media tarde, hacia las 2 de la tarde, 3 de la tarde, hora de Bolivia, tomó físicamente Chernóbil. ¿Qué significa tomar Chernóbil? Significa controlar una fuente de energía fundamental para Ucrania. Significa, además de eso, toda una simbología. Yo no creo, Carlos, que el conflicto vaya a escalar a nivel nuclear como en algún momento Zelensky lo informa. Yo, como te digo, creo que la campaña militar de Putin está destinada a ampliar el territorio que hoy controlan los rebeldes prorrusos, ¿no?, en estas dos provincias de Luhansk y Donetsk, hasta la extensión total de esas regiones. ¿Vos no crees es decir, que ya no controlen una parte chiquitita? ¿Vos no crees que quieran anexarse a Ucrania? A ver, hay una cuestión. Rusia tiene la fuerza militar para hacerlo, eso es indudable, Carlos. Lo que Rusia no tiene es la capacidad económica para sostenerlo. No nos olvidemos que Rusia es una potencia militar. La Federación Rusa es una potencia militar por el arsenal nuclear que tiene, por la cantidad de armas que dispone, pero no es una superpotencia económica. Si bien es cierto que hoy por hoy tiene la cuarta reserva internacional más importante, tiene más de 640.000 millones de dólares en reserva, también es cierto que gran parte de esa reserva no está en dólares, o sea, pero no es una potencia económica como lo es China, por ejemplo. Si tomara una decisión similar China respecto al territorio de Taiwán, China podría soportar todas las sanciones económicas que le imponga Europa o Estados Unidos. Rusia, si bien ha mejorado su capacidad, no puede hacerlo indefinidamente. Si te escucho. Sí, te decía, hoy se vieron aviones chinos sobrevolar por primera vez el cielo de Taiwán, ¿no? Sí, seguro. A ver, aquí hay un intento de cambiar el orden internacional, ¿no? No te olvides de que la caída del muro de Berlín, el mundo quedó en una visión unipolar. Pero esa visión unipolar de superpotencia nunca fue asumida por Estados Unidos. Estados Unidos ha rehuido a ser el policía del mundo, a ser peor después de los ataques del 2001. Estados Unidos cada vez ha ido evitando involucrarse en conflictos internacionales y siendo cada vez más reticente de meterse en conflictos fuera de su frontera. Por eso te insisto, el haber visto la retirada atropellada, desordenada de Estados Unidos de Afganistán después de 20 años de ocupación, es una señal muy, muy poderosa. Y evidentemente esta mejora de relaciones chino-rusas apuntan a objetivos políticos y estratégicos similares. Taiwán es sin duda alguna el objetivo que está buscando China en la consolidación como la provincia rebelde que debe volver al Estado, a la República China cuanto antes, y el caso de Ucrania que, como te digo, tiene un simbolismo histórico importante. No es como los chechenos, que son diferentes a los rusos. Sí. En Ucrania la gran cantidad de la población es de descendencia similar a la rusa, o sea, culturalmente, idiomáticamente además, son Kiev, unidades más parecidas. Sí, además Kiev era muy importante en la Unión Soviética, así que ha tomado un sitial importantísimo en una de las 4 ciudades más importantes de la Unión Soviética. Ahora tenemos una pregunta más. No va a haber guerra mundial, salvo que Rusia comience a disparar para todos lados, cosa que no creo que hagan. Así es, por el momento el conflicto primero es un conflicto que de largo aliento, no es un conflicto que se va a resolver, que mañana se reúnen y todos se vuelven a su casa. Parece que es un conflicto que
que va a durar bastante tiempo. Por una parte, porque no parece Rusia no parece haciendo una campaña de corto alcance, ha movilizado tantas tropas y tantos pertrechos que piensa en un conflicto largo. Y por otra parte, Ucrania viene desde hace bastante tiempo acumulando material militar. Zelensky hoy hizo un discurso, bueno, en la madrugada hizo un discurso muy emotivo, llamando al pueblo a defender la independencia de Ucrania. Ha llamado a las reservas de 18 años para adelante y ha hablado abiertamente de que todo civil que quiera defender la independencia de su país va a recibir armas militares para hacerlo. Es decir, va a ser un conflicto que de no mediar la prudencia va a durar mucho tiempo, de no mediar la cordura, y puede tornarse un sangriento conflicto. Y es ahí donde el conflicto puede llegar a escalar al punto de convertirse en una conflagración donde otros países que hoy por hoy se mantienen al margen se involucren y, como alguien dice, estaríamos a puertas de con una tercera conflagración mundial. Turquía está muy cerca y algún tiro puede caer por ahí y puede complicar en la parte así sur, es, digamos, ¿no? Pero no. Así es. Ahora, decime una cosa. Biden no blefeó un poquito, no trató de asustarlo a Putin y no le dio resultado, porque al final de cuentas a Putin le dijo: a mí me importa un carajo lo que ustedes hagan con el bloqueo económico, nosotros tenemos plata. Pero como vos decís, su plata está en rublos y eso fue muy grave, porque hoy día tuvo que salir el Banco Central ruso a decir: hey, un ratito, aquí hay plata, no se pongan locos, porque la gente comenzaba a buscar dólares y todas estas cosas, porque el rublo ha perdido frente al dólar una cantidad impresionante de puntos. Sí, pero también es cierto, Carlos, que la afectación económica inmediata de las medidas a Rusia no es tan fuerte como pudo haber sido el 2014. Es decir, la Rusia de Putin se ha preparado para hacer frente a las sanciones económicas y seguramente que las va a hacer, pero siempre hay un pero, no tiene capacidad de sostenerlas en el tiempo. Claro. No es una potencia, ha tratado de sustituir, de no depender de la economía europea y americana para salir adelante. Ha sustituido muchas importaciones, pero hoy por hoy todavía sus exportaciones de energía, sobre todo a Europa, juegan un rol importante en su economía. La decisión alemana. Sí, la decisión alemana de no darle el ok al nuevo gasoducto, que no pasa por Ucrania, por si acaso, ese nuevo gasoducto, el Nord Stream 2, es una decisión que, por ejemplo, por ahora ha significado un encarecimiento muy fuerte del precio del gas natural de petróleo en Europa en plena época de invierno, ¿no? Pero el tema es que las sanciones van a afectar porque están dirigidas a algunos bancos importantes, como el Banco de las Fuerzas Armadas, bancos significativos para la economía rusa, pero también están dirigidas a lo que se denomina en la jerga rusa los oligarcas, que son los empresarios multimillonarios en los que Putin apoya su plan de crecimiento económico, son su base empresarial. Son los hijos de la nomenclatura. Fuerte. Así es. Y a ellos les están afectando económicamente. Si las sanciones los afectan, ahí Putin se va a crear un frente interno, porque a nadie le gusta que le metan mano al bolsillo más sensible o al órgano más sensible que tiene el ser humano, que es el bolsillo. Se hablaba ya de que esta primera arremetida de Putin significaba una pérdida cercana a los 30.000 millones de dólares para estos oligarcas, para este grupo empresarial leal a Putin. ¿Hasta cuándo van a poder perder dinero estos señores?
eso de alguna forma, como te digo, va a generarle un frente interno, al menos incómodo a Putin. Ok, te agradezco mucho, ha sido muy claro, creo que la gente tiene otra mirada más y cualquier cosa te llamamos, ¿sí? A las órdenes, querido Carlos, un abrazo. Otra Buenas voz. tardes. Chao, querido, chao. Gracias. La verdad es que da gusto hablar con los que saben. Como les digo, estamos tomando clases permanentes leyendo todo lo que podamos, leyendo lo que fue Crimea, lo que fueron las anexiones. Bueno, ya sabíamos de la Unión Soviética y todas estas cosas, pero hay que estar enterado de esto y por suerte, más que estar enterado, uno saberlo todo, tener amigos que saben y eso no tiene precio. Vamos al corte, ahorita venimos.